buenas, hoy con otro vídeo vamos a seguir con la sesión de métodos de hacer bonsai. Hoy voy a explicar cómo se hace un acodo. Antes quería dedicarle este vídeo a mi amigo Charlie, amigo y tocayo y compañero de afición, y os recomiendo que veáis su canal, que es muy interesante, tiene vídeos muy interesantes. Se llama Afra Bonsai con Charlie. Disfrutar de sus vídeos, que vale la pena. Os animo a que os suscribáis a su canal. Y bueno, hoy voy a explicaros, vamos a hacer en esta rama, yo estoy, ya sabéis que estoy en Asturias, en España, y aquí ahora mismo estamos en otoño, no es época de hacer acodos, pero es ahora cuando tengo tiempo para hacer este vídeo. Entonces pues bueno, voy a explicarlo. He cogido una rama de una poda que he hecho de un manzano para hacer la demostración de cómo se hace. No es un acodo real, pero sí servirá de práctica para que aquellos que no sepan cómo se hace, pues que sepan cómo se realiza. En primer lugar, deciros que el acodo hay que hacerlo en la época de más fuerte esté el árbol, más vegetativo, es decir, en primavera, cuando empiezan a aparecer sus primeros brotes, es en el momento adecuado para hacer el acodo. Y la hora de recogerlo, pues podemos decir de forma general, cada especie luego también tiene su tiempo, pero por forma general, de método general, podemos decir que en otoño, ¿vale? Octubre, noviembre. Puede ser una buena época para recogerlo. Entonces podemos generalizar que en marzo, entre marzo y abril, que es cuando empieza la brotación depende de cada especie, pues hacer los acodos y cogerlos en octubre, noviembre. Y bueno, ¿en qué consiste el acodo? Pues el acodo consiste en que vamos a hacer un anillo en la corteza, de tal manera que con un cúter o con un cuchillo bien afiladito, lo que haremos es un anillo, aquí veremos, que vamos a tener que llegar a la zona de la corteza. De tal manera, aquí haremos otro, veis que tenemos un nudo en medio, no pasa nada, hacemos otro. Aproximadamente el alto de ese anillo va a ir también un poco en función del grosor que tenga el calibre que tenga la rama donde vamos a hacer el acodo. Entonces, aproximadamente podemos decir, cortamos ahora un corte entre los dos cortes que hemos hecho radiales, cortamos otro corte y vamos levantando esta corteza, de tal manera que, como veis, llego a lo que es la corteza del árbol, y vemos por ahí lo que se llama cambio del árbol, ¿de acuerdo? Entonces toda esta corteza la eliminamos entre los dos anillos que hemos hecho. Si no hemos profundizado lo suficiente, pues vamos profundizando hasta que llegue y corte bien. Os decía, la altura de este anillo, aproximadamente, yo la hago aproximadamente un poquito más del calibre que tiene. Es decir, aquí aproximadamente este tendrá unos 2 centímetros de diámetro, pues aproximadamente unos 2 centímetros o un poquito más de alto, ¿de acuerdo? Así es como os hago yo, y bueno, de momento no me han ido mal. También decir que no sale el 100%, pero sí que es cierto que depende de las variedades, en algunas sale prácticamente el 100%, en otras sale menos, pero prácticamente salen bien en casi todas las especies. No obstante, cualquier duda que tengáis, siempre podéis recurrir en el canal a los mensajes y me lo podéis decir, tanto por el canal o me mandéis un correo electrónico a mi correo, que ya lo recuerdo, es charlielbotánico@gmail.com. Y bueno, seguimos haciendo lo que es el largo del anillo. No he profundizado bien porque en lo que voy hablando pues tampoco he profundizado bien, pero es importante que el cuchillo que cojáis o el cúter que esté bien afiladito. Como veis, va saliendo bien la corteza y vamos a quitarle, veis, aquí se ve bien la corteza, todo esto, y quitamos todo. Una vez que hagamos esto, lo que tenemos que tener en cuenta también, dependiendo del calibre, es la elección de la maceta, si es que lo hacemos con maceta. Y ahora os diré la recomendación de cómo lo hago yo y cómo proceder a ello. Veis que quedan ahí hilillos, pues se quita todo, se queda todo limpio, que quede la corteza, y queda la corteza viva del interior del tronco. ¿Veis? ¿Qué va a ocurrir? Pues cuando hagamos el acodo, ahora cuando le pongamos un sustrato y cuidemos el acodo como si fuera un árbol más, empezarán de esta parte de aquí arriba, empezarán a brotar todas las raíces.
empezará a echar todo un sistema radicular. Una vez hecho esto, lo que vamos a hacer es elegir una maceta. Podemos hacerlo de dos maneras. Yo lo que hago es que si la rama donde está en el árbol, porque aquí es muy cómodo, porque como es una simulación puedo manejarlo fácil, pero si suponemos que estamos en un árbol, no siempre es así de cómodo. Entonces lo que haremos es que si la rama es vertical o tiene cierta inclinación hasta más o menos 45 grados, pues yo lo que hago es poner una maceta. Si ya es una rama la elegida, porque la hemos elegido porque tenga una curvatura que nos gusta o porque es una zona que justo nos gusta para el bonsai y es de 45 grados o menos, yo lo que hago es envolverlo con el sustrato y le envuelvo con un film transparente y luego termino envolviéndolo con papel alba, ¿vale? Le pongo unas bridas en cada extremo y entonces luego le voy regando con jeringuilla. Pero si no tiene inclinación y podemos hacerlo con maceta, mejor con maceta. Para hacerlo con maceta, ¿yo qué hago con ello? Lo que vamos a hacer es cortarlo, todo lo que es lo largo de la maceta. Vamos a cortar una maceta de esta de plástico y cortamos hasta aquí. Y aproximadamente en el círculo de aquí central cortaremos para que nos entre lo que es el grosor del tallo. En esta, como tiene los agujeros de drenaje, pues más o menos va a coincidir. Entonces esto lo quitamos de tal manera que vamos a poder abrazar, de tal manera que abrazamos y podemos meter la maceta. ¿De acuerdo? Habéis visto, ¿verdad? Tenemos apertura y la cerramos. No cierra bien, ¿por qué? Porque aquí todavía es pequeño. Entonces vamos a ampliarlo un poquito más aquí para que nos cierre mejor. Entonces vamos a cortar este cachitín de aquí. Y nos va a cerrar mejor para... Bien, pues entonces abrazamos por aquí y veis que ya cierra. Una vez que lo tenemos ya abrazado, cogemos cinta aislante. Y yo lo que hago es que pongo una cinta aislante todo lo largo del corte. ¿Veis? Voy a tratar de hacerlo para que lo veáis bien. Entonces lo corto hasta aquí. Todo lo que es lo largo de la maceta. No puede ir muy allá. Y ahora lo que hacemos es que le rodeo por abajo, le doy un par de vueltas con la cinta aislante. Normalmente lo hago con cinta aislante negra, pero se me acaba. Entonces, bueno, queda un poco... Aquí le damos una vueltita y otra vuelta arriba. ¿Con qué finalidad todo esto? Pues con que no se nos abra el tiesto por donde le hemos hecho esa apertura para poder meterlo en el tronco. Una vez que ya esté cerrado con la cinta aislante ya no se nos va a abrir, porque esto va a quedar en el árbol ya lo que es toda la primavera, el verano y parte del otoño hasta que lo quitemos. Bien, aquí a la hora de ponerlo a la altura que vamos a poner lo que es el anillo donde lo hemos cortado, pues lo ponemos a una altura pensando que aquí es por donde van a salir las raíces, toda esta zona. Entonces ahí la altura que vamos a elegir más o menos sería esa. Aquí abajo yo lo que hago es que le pongo una brida normalmente o un alambre para que no se nos descuelgue para hacia abajo. Entonces ahora lo que hay que hacer es echarle el sustrato. ¿El sustrato qué sustrato podemos echar? Pues yo el sustrato que he hecho es un sustrato universal y quizá en otros sitios habréis visto que lo que se echa es el musgo sphagnum y entonces bueno, está bien porque nos mantiene muy bien la humedad y entonces el riego pues lo hacemos mucho más cómodo. ¿Qué ocurre? Que aquí donde vivo yo en Asturias, pues con un sustrato universal es más que suficiente porque humedad no sobra. Entonces solo con los rocíos que caen aquí ya es suficiente para el riego. No obstante, en verano sí que es cierto que hay que vigilarlo porque aquí en verano lo mismo tienes días lluviosos que se tira una semana sin llover, con lo cual pues hay que vigilarlo. Pero normalmente hay que regar poco. Y bueno, una vez que tenemos ya el sustrato puesto, ¿veis? Entonces ya en la posición que está en el árbol, esté así o esté con una cierta inclinación, pues ya lo que haremos es regarle de forma normal y hacerle los cuidados normales como si fuera
cualquier otro arbolito. Y a esperar a que llegara el otoño. Bueno, pues hasta aquí el vídeo del acodo y nada, que espero que os haya gustado. Ahora sería recoger los resultados en otoño. Para la primavera que viene espero grabaros alguno de cómo se hace ya de verdad y también grabar la recogida del próximo otoño. De todas formas podréis ver en otros vídeos que tengo cómo se han recogido acodos e incluso cómo hice en un ficus microcarpa, como hice un acodo también pequeñito, o sea que podéis consultar ahí todo lo que queráis sobre acodos. Y lo dicho, podéis preguntarme lo que queráis o bien por el canal de YouTube o por mi correo, ¿vale? Y nada, os animo a que os suscribáis si os ha gustado y nada, mucho ánimo en estos tiempos de pandemia. Venga, saludos a todos. Bueno, aquí os muestro pues 4 ejemplares de acodo que saqué en su día, pues para que los tengáis aquí. Este, por ejemplo, que es un magnolio japonés, que como veis me gustó en la rama, ya os lo he enseñado en alguna ocasión. Está empezando ahora, sabéis que florecen en otoño, veis que empieza ahí a tener capullitos de flores, están empezando a salirle. También deciros que hace 3 años que lo acodé y es el primer año que me va a dar flores. Aquí tengo el microcarpa que os comentaba, el ficus pequeñín, que lo puse en un vídeo, como lo sacaba. Aquí también tenéis otro que sale de otro vídeo, que es un melocotonero silvestre, que ahora está sin hojas, pues ya estamos en otoño. Y este es un aligustre, que bueno, con el tiempo quiero darle la forma okidachi, o sea, sí, okidachi, perdón, y de escoba, vamos. Y nada, ahora está aquí cayendo un poco la hoja, porque otoña un poco, no llega a otoñar del todo, pero sí otoña bastante. Y nada, pues aquí para que tengáis 4 ejemplares. Perdonad por el contraste de luz, porque estamos ahora aquí un poco con la caída del sol. Bueno, lo dicho, saludos a todos.